Hola, muy buenas, bienvenidos de nuevo. Bueno, nos habíamos quedado en los jardines, estábamos investigando las zonas que estaban cerradas. Tenemos el despacho y lo que había supuesto que la chica esta que trabajaba aquí o que venía de vez en cuando tenía algún tipo de relación con el padre, con el difunto. Sí, Watson, no, por ahí no puedo ir. Vale, es un espejo. Vamos a salir. Me he equivocado el botón. Vamos a seguir con el siguiente. Esto. Esta puerta, por ejemplo. Locked. No, no está cerrado. Uy, ¿eso? Trajes especiales. Vaya, vaya. Interesante. Un laboratorio, ¿eh? ¿Qué es esto? There was a bottle here. It left behind a trace of the substance that pervaded the laboratory. Ya veo, ya. Gold dust? Good heavens. What's it doing here? The Polvo. gold is almost immune to chemical attacks, so it may be a valuable auxiliary for various experiments. But why would anyone perform such experiments in a botanical garden? Interesante. Several drops of the substance were spilled. Someone carried this bottle around. Ya veo, ya. Several drops of the substance were spilled. The bottle is no longer here, but it is possible to detect a faint scent. We need a good nose. El perro. ¿Ves? Cómo había que recoger al perro. Locked. Holmes, Albert Dunn didn't give us the key to this door. It does not matter. We will open it. Ahora vamos a ver el perro. Pero antes vamos a continuar un poquito. A ver. Si me aclaro que hacía tiempo que no. Oiga, ¿y esto? ¡Ah! Esta es nueva. Sí. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí. Perfecto. Open. Taquillas, ¿eh? Taquillas. Empezamos por aquí. La señorita White. Miss White's locker. Perfecto. Joyas. These jewels must be worth a small fortune. ¿Y esto? Apparently, Miss White is a capable student. Química. A draft of the letter that Miss White sent to her parents. Una carta a sus padres. Queridos padres y madres, escribo esta carta con reticencia para pedirles ayuda. Los costes de mi estudio y mi alojamiento son mayores de lo que había previsto. Por tanto, temo que no pueda hacerles frente a largo plazo. Sé que hemos tenido desacuerdos en el pasado, pero espero que no sean ustedes tan insensibles como para permitir que su hija fracase académicamente por cuestiones económicas. Margaret. Ya veo ya. Bolso. A vanity purse. It is of high quality. ¿Dentro? Una carta. Margaret, nos sorprende que hayas escrito. ¿Cómo es posible que hayas pensado en pedirnos dinero después de todos los años que han pasado desde que te marchaste en los que hemos sabido de ti, que no hemos sabido de ti? Nunca has compartido con nosotros ni un detalle sobre tus progresos en la universidad y lo haces ahora. Solo podemos suponer que te avergüenzas de nosotros porque no pertenecemos a la clase de tus nuevas amistades.
Sí, somos gente modesta, pero deberías aprender que la familia es lo primero, como siempre ha sido en casa. Y ninguno de nosotros ha puesto nunca en peligro su reputación, como parece que has hecho tú con tu patrono, el señor Dunn. No, Margaret, eres tú la que nos avergüenzas. Vaya, vaya. Un segundo, voy a estornudar. No, estoy algo constipado hoy. Uf. Vaya, vaya. Ya veo, ya veo. Martin Hamish. Martin Hamish's locker. Una foto. Father and I, Kew Gardens. ¿Qué es esto? A review on rare and exotic plants. Martin Hamish has written several pieces. Interesante. Ambiciones de Martin Hamish. Señor Secretario General, los recientes acontecimientos que han tenido lugar en los Kew Gardens me ponen en la situación de volver a solicitar el puesto de director. Vaya, vaya. Tal y como afirmaba en mis anteriores misivas, creo que no hay nadie más apropiado para el puesto. Mientras el señor Montague viva, comprendí que fuera reacio a mis sugerencias. Tenía usted motivos políticos y yo me plegué a ellos solícito. Ahora los Kew Gardens se han hallado en una situación de desgobierno. ¿Cómo voy a permitirlo? ¿Cómo voy a dejarlos en manos de gente sin experiencia ni motivación? Debo urgirle a que tome la decisión con premura para que pueda dedicarme plenamente a la nueva tarea que me espera, libre ya de esta incertidumbre. Martin Hamish studied chemistry. Interesting. ¿O es el de las gafitas? ¿Quién es Martin Hamish? A ver si... pues es este, el que quería el puesto. Química, también. Y este es el de Albert. Albert's locker. Specialist articles on shipyards and ship construction. Albert Dunn has a great passion for shipbuilding and the sea. Ya veo, ya. Interesante. A rejection letter from the British Royal Naval College. Vaya. Escuelas Suboficiales de la Marina Real, Centro de Reclutamiento, Londres. Señor, lamento tener que informarle que a pesar de sus excelentes resultados de nuestras pruebas de ingreso no podremos darle la bienvenida en la Escuela de Marina Real. Su padre, el señor Montague, ha expresado su intención de nombrar al director de los Reales Jardines Botánicos de Kew, y parece claro que no tendría intención de liberarle de sus obligaciones durante el año completo que requiere el entrenamiento naval. Por favor, acepten nuestros mejores deseos para su futuro en los Kew Gardens. Reciban un cordial saludo a J.M. Le Marchand, director del Centro de Entrenamiento de la Marina Real. Bueno, sus padres tenían otros planes, ¿no? Él no quería, pero... ¿Qué ocultas? ¿Qué es esto? Young Albert, standing with a woman in front of London University. ¿Será la señorita White? Interesante. Ahora enseguida vamos. Voy a revisar por aquí que no se me pase nada. A botany book. No es extraño, ¿no? This student's book belongs to Albert. Vale. Nada. Química. Chemicals, a sufficient quantity for some serious experiments. Vale. Nada extraño. No. Vale, perfecto. A phonograph used for voice recording. Remarkable. Yes, this is quite a modern laboratory. Están transadas, es de Edison. Un cilindro. Podemos ponerlo. A ver qué hay. Martin Hamish's perception of plants. The notion of communication in the plant world has long been considered marginal, yet I remain convinced that some plants do indeed transmit chemical signals in the event of attack. A study report by Martin Hamish. Interesante. A ver el otro. Muy chulo esto. It seems clear from these multiple experiments that plants do respond to their environment and have a form of consciousness. Conciencia. Margaret White, February 1895. Report number 245. Study report.
Entonces estaban investigando las reacciones químicas. Seguramente habrá algo más. Habrá algún cilindro por ahí, ¿no? Que no tengo el placer de tener ahora mismo para probar. This is a table for experiments. It resembles my own. Wow. Only this one is kept in good order, Holmes. Muy interesante, muy interesante. Salimos. No, ahora llamaré al perro. Tranquilidad, tranquilidad. Quiero observar todo esto antes de... Locked. Vaya, vaya. Ja. Aquí es donde hacen los planteles, ¿no? Pequeñitos. Para que... This poster is for an exhibition that Martin Hamish was directing. But it had nothing to do with Kew Gardens. This certificate belongs to Martin Hamish. He won a horticultural competition. Interesante. Sí, está claro que quería el puesto de director, eso... Pero su hijo tampoco creo que se llevará muy bien, ¿no? Con el padre. A thesis written by Martin Hamish. Y ella, si empezó a pagar las cosas y luego... A glasses case. It is empty. This area serves as Martin Hamish's office. Sí, hombre, ya había llegado a la conclusión de que trabajaba por aquí. A master's degree diploma. It belongs to Martin Hamish. An award presented to Martin Hamish for Best Grower of the Year. Vale. Muy aplicado, ¿no? Un montón de certificados y diplomas. Por aquí. Un These vivero. young plants must be delicate if they are kept in the nursery. Interesante, interesante. Sí, sí. Más plantas, más plantas. Vale, vale, vale. Nada, nada. Bien, nada más. Sigamos. ¿Qué es esto? Vaya, un busto del señor Dunn. It is a bust of Montague Dunn. Lo ha tirado ahí, ¿no? Parece que no tiene mucho... no le tenía mucho aprecio, ¿no? ¿Qué es esto? Nada. Y aquí, nada. Un momento, aquí falta un trozo. I am curious if the marble that we found will fit this place. Seguramente. Here it is. The marble fragment that we found in the Colonial Collection Room is what they have in common. Coinciden. Más viveros, más plantas, semilleros. The seeds of plant species are stored here. Perfecto. Vamos a ver, vamos a ver. Bien, nada más. Locked. Abrimos paso. Sit house. Open. Vaya. Ah. Usted debe ser Margaret White. Good day to you, miss. You have some very beautiful plants here. Why, thank you, sir. And good day to you, too. But Oh, I do beg your pardon. My name is Dr. John Watson. This is my good friend, Mr. Sherlock Holmes. I am honored to make your acquaintance, gentlemen. My name is Margaret White. Excuse me, but are you Sherlock Holmes, the great detective? Yes, I am he. What a pleasure to see you here at Kew Gardens. Are you working on a case? Bueno, vamos a ver. Examinemos.
Perfume caro. Ropa no dice nada. Las manos. Vaya. Una deducción interesante. ¿Se me pasa algo? Por aquí. Sí, algo se me pasa. Pues ya no va más abajo. ¿Será que? A ver. No encuentro nada más. Qué raro. Los ojos. La nariz, la boca. Esto. Pues yo no... O hay algo mal aquí o no. Aparte del perfume caro. Pues yo no veo nada más. Ahora. Soltera. Yes, a theft of plants that took place here a few days ago after their most recent exhibition. Oh, yes, of course. I quite forgot about that. Ya. Oh, it's quite understandable that you might forget about the theft of the plants, miss, after the tragedy that took place here. Yes. The director was a truly good man. It is such a terrible misfortune. A ver, vamos a empezar. Would you happen to know why part of the colonial collection was cleared? No, I have never been there. Vaya. Do you work here? Part-time only. I am a biology student at the London University. I attend the same classes as the son of Mr. Montague Dunn. That is how I found my chance to work here for part of my thesis, you see. It is a great honor. How well did you know Mr. Montague Dunn? He was a master, a great leader. I saw him almost as a spiritual father. He had an exceptional nature? Oh yes, indeed. He was always so active and so optimistic and very nice to me. Although he could behave harshly towards his son. Why so? He loved his son dearly and wanted the very best for him. It made him extremely demanding. Albert, who is naturally shy, suffered because of it. Sí, el Divino Gremio. The Divine Syndicate. Does that name mean anything to you, by any chance? Not at all. But it is a very pretty name. Ya. Most of the doors in Kew Gardens are locked. Do you have a key to this room? Oh, yes. Albert gave me a set of duplicate keys. He agreed I might carry out my studies without disturbing him. It is only temporary. Thank you, miss. None of the 3 people who work at Kew Gardens know why half of the colonial collection was cleared. Huh. So, someone is lying. It is obvious. Sí, uno miente. Uno sabe por qué falta. Evidentemente. Vale. La ventana, sí. No me gusta mucho. A ver qué hay por aquí. ¿Semillas? Ya nos vamos al otro sitio. Vale, pues vámonos a buscar al perro. Espérate, a ver. Hay algo aquí. Ah, vale, sí, sí. Vale. Vale, hay varias cosas para examinar, ¿eh?
Bueno, antes del perro tengo que hablar con los otros dos implicados. Con Hamish y el hijo. Vamos a ver si... Vale, por aquí. Hemos llegado rápido. Un segundito. Albert. Martin, perdón. Mr. Hamish, was someone from your family connected with Kew Gardens? Family? No. I'm the only one with a passion for botany. ¿Y su padre? I do not think so. This photograph of you and your father at Kew Gardens suggests the opposite. But you have no right to. Do tell us more about your father. He was, indeed, the greatest botanist of his time in the British Empire. He worked together with Montague Dunn until the end of his life. He brought me in at the age of 12. Did he get on well with Mr. Dunn? No, I couldn't say that. They expanded Kew Gardens together, that was all. And it was all my father's work, for Dunn always lived the high life. So Mr. Dunn was not helping your father? Oh, yes, he provided the financial support. And as far as he was concerned, that fulfilled his role. But the worst of it was, he declared himself as the master of Kew Gardens. Fame meant nothing to my father, so it was easy for Mr. Dunn to take all the credit. There is a bust of Montague Dunn in the nursery. A bust? Oh, that old thing. Further proof of that outrageous ego of his. But why in that room in particular? Oh, I don't know. It has always been there. It is strange, because I recovered a fragment of the bust inside the Colonial Collection Room. Really? Oh, well, so I am mistaken. It ought to have been removed during the cleanup. This room is so small. Do you know who moved it? I have no idea. Surely Mr. Dunn requested it. Do you have any more questions like this? Because fragments of rock are not my responsibility. Evidently. Este hombre Thank you, Mr. está Hamish. mintiendo. We shall continue our investigation. Está mintiendo, seguro. Algo esconde. Martin Hyde de Montas Dunes, un hombre en el que pensaba trabajar poco. Sí. No. Aquí estamos, nuevo director. Martin Hamish tenía un móvil, pensaba que Dunn había arruinado su vida y la de su padre, el mérito de cuyo trabajo se había atribuido. Hamish quería acceder al puesto de director de los Kew Gardens, pero sabía que eso no sería posible con Dunn vivo. Es muy posible. De momento es el principal sospechoso. O sea que vamos a hablar con el hijo. Más que los otros dos. I perceive that you are passionate about the Royal Navy. Passionate? No, not really. I like ships, that is all. Are you quite sure? You do not seem to be so interested in plants. It's difficult, that's all. My future is here. It has never been about anything else. A ver, a ver. Un momento, un momento. Aquí tengo la prueba. Fue rechazado de la Marina.
And yet I know that the Royal Naval College rejected your application. Ah, you truly are as clever as they say. Yes, that's correct. And in fact, my father was strongly against the idea. He did his best to ruin my plans, although I almost did succeed. But my dreams were shattered, Mr. Holmes. Vaya. Thank you, young man. We shall see you again No sé si soon. es suficiente para matarlo, pero... Sí, murió Albert en repetidas ocasiones, lo más reciente en la prisión. Sí, pero de repente siente la necesidad, ¿no? Sí, un móvil. Dunn había impedido que Albert cumpliese su sueño de alistarse en la Marina Real. Al matar a su padre, Albert obtuvo su venganza y con el tiempo habría sucedido a su padre en el puesto de director de los Kew Gardens. Siempre suele haber unos 3 sospechosos, si os dais cuenta en todos los casos, más o menos. Está nada, todo está... Necesito con una conexión entre todos los datos que tengo. Bueno, vamos a seguir jugando un poquito más. Vamos a por el perro y a los archivos. Me interesa saber un poco más. Sí, lo de la marina y eso y que lo humilla en público es cierto, pero yo creo que el que más odio le tenía era el Hamish. Seguramente. Vamos a ver los archivos. A ver qué encontramos. Presentó una queja contra los Kew Gardens. 14 de junio de 1889. ¿1889? Sí. Este. Escándalo en el Divino Gremio. El club llamado el Divino Gremio, donde se reúnen los adoradores del rey dios Triwan, protector de las plantas y de los árboles en particular. Situado en el número 48 de Grosvenor Street, en la carretera de Carleton, se halla actualmente bajo investigación fiscal. Los líderes de esta organización son presuntos evasores y puede que la investigación acabe en cargos judiciales. Mientras, son muchas las voces que se hacen en contra de estas medidas, denunciando al Estado. De hecho, esta organización privada, con el objeto de defender la naturaleza y de la que son miembros influyentes figuras del país, incluyendo políticos destacados de la oposición. Here it is. Bueno. And here is the Divine Syndicate's address. Perfect. It is time to find out what they have against Montague Dunn. Interesante. Bueno, tenemos dos vías, ¿eh? Ahora tenemos que ir a lo de Divino Gremio y tenemos lo del perro. Bueno, pues nada, de momento vamos a dejarlo aquí. Y continuamos. Aquí tenemos la conversación en el Divino Gremio. Continuamos en el próximo capítulo. A ver si ya... Yo creo que en el siguiente capítulo podemos rematar el caso. Cuanto averiguamos lo del Divino Gremio, es posible que tengamos alguna pista. Y lo de la botella, lo que contenía la botella. Pues nada, nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego.